de las radios que piensan. Son las 8:40, continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día viernes y vamos a entrar de inmediato en debate constituyente, debate constitucional, para contribuir desde acá con un grano de arena que ustedes se puedan formar una idea de cuáles son las propuestas, las coincidencias, los matices de los distintos candidatos a esta elección del próximo 7 de mayo. Vamos a partir el día de hoy con la región de Valparaíso, pero antes de eso saludamos a la co-conductora de este espacio, la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate de Rolano. ¿Cómo estás, Monserrat? Buenos días. Buenos días, muy bien. Qué bueno. Vamos a saludar a nuestros invitados del día de hoy. En primer lugar, la abogada, profesora de Derecho Constitucional, candidata de Convergencia Social, María Pardo. ¿Cómo estás, María? Buenos días, gracias por estar acá. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, y en segundo lugar al médico de profesión, ex parlamentario, militante del PPD, Marco Antonio Núñez. Bienvenido, Marco Antonio, gracias por estar acá. No se te escucha, estás en silencio. Sí, parece que tenemos un problema con tus audífonos, Marco Antonio. Te alcanzamos a escuchar, pero bien despacito, así es que a ver si se puede regular eso. Solamente quiero decir como prevención que hasta ayer en la tarde teníamos... Hasta ayer en la noche, sí. La verdad, teníamos comprometido a un representante de Vamos por Chile o de Chile Vamos. Se bajó a última hora. Chile Seguro se llama ahora. Hicimos todo lo posible por conseguir a otro panelista de esa lista, pero bueno, a esa hora resultó imposible, así que damos la explicación también de por qué no tenemos en este panel esa representación que obviamente nos parecía importante y por eso habíamos hecho la gestión. Sí, dicho lo dicho... Importante y necesaria para resguardar la diversidad también de visiones y de propuestas. Bueno, yo quiero partir saludándoles, dándoles la bienvenida. Y partir con una reflexión o pidiéndoles una reflexión a propósito de algo que dijo la presidenta de la comisión experta hace un poquito más de un mes, Verónica Undurraga. Ella señaló cuando asumió este cargo que hay que aprender de los errores y recoger los aciertos, haciendo alusión también al proceso anterior. Ahí yo quiero partir preguntándoles una reflexión sobre esto, sobre los errores y también qué cosas, qué elementos, qué aciertos se podrían recoger del proceso anterior. María, sí. Estás en silencio. Ay, ahora está muteada. Hemos estado recogiendo desde el 4 de septiembre los errores y los aciertos del proceso anterior. Creo que el texto constitucional final fue un texto que no le hizo mucho sentido a las personas y por eso se generó el rechazo que fue el resultado final de ese plebiscito. Creo que el aprendizaje para el proceso nuevo es tratar de mantener mayor conexión con la ciudadanía. Creo que este texto tan extenso también fue problemático. Creo que en este proceso, también pensando en que los plazos son mucho más breves, es importante tratar de mantenerse dentro de lo que es ese y dejar que el poder democrático vaya decidiendo lo demás a nivel legal. Creo que esas son cuestiones súper importantes para entrar en este nuevo proceso constituyente. Y lo otro dice relación con el diálogo. Yo creo que siempre se puede mejorar la manera en que se da el diálogo. Queremos proponer un diálogo con altura de miras, queremos proponer un diálogo horizontal, queremos proponer un diálogo respetuoso y al final del día un diálogo que ponga en primer lugar el bienestar y el interés general de Chile, de las personas, que creo que es algo que de repente se pierde y se empieza a hablar de una discusión entre el partido de acá y el partido de allá, que dime y direte, y creo que es importante poner las cosas en su contexto y fijar cuál es el norte, que es lo más importante al final del día.
Sí, Marco Antonio, ya vamos a entrar a algunos artículos específicos, pero de alguna manera para delimitar el debate. Y si tú que tienes experiencia con los medios de comunicación pudieras ayudarnos así a modo de titulares. ¿Cuál sería en tu consideración la diferencia o las diferencias entre la lista por la cual tú postulas y la lista por la cual postula el resto o el grueso del oficialismo? Sí, mira, a mí me llama la atención, agradeciendo la invitación y mejorando las condiciones técnicas, me parece que ahora se escucha y se ve mejor. Sí. Totalmente. Qué bueno, qué bueno. Me llama la atención una dualidad. Ujú. Yo escucho a la candidata de Convergencia Social en los debates y me parece que la actitud, básicamente la actitud y la forma de abordar, dista mucho de las declaraciones del presidente de su partido ayer, o de la historia de Convergencia Social respecto constituyente, No. los 30 años, el futuro de Chile, la forma de relacionarse con la otra izquierda y evidentemente con el resto del arco político. Pregunta al escuchar a María, bueno, ¿será verdad? ¿Viene un momento de diálogo fecundo, de escuchar al otro, de intentar lograr acuerdos? Ojalá sea así. Porque yo creo que ese es el camino, básicamente, además porque hay una responsabilidad de gobierno, una responsabilidad de Estado, que algunos parecen no asumir a cabalidad, la implicancia que tiene para la República, para la gente, para el futuro de Chile. Porque yo celebro lo que dice María, vamos a ser dialogantes, vamos a escuchar, vamos a llegar a acuerdos, pero hace 48 horas otro, es decir, un diputado, el presidente de su partido, dice que los problemas de ineficiencia y de inexperiencia de muchos de los cuadros del Frente Amplio en el gobierno tienen que ver con el Estado neoliberal. Entonces, si ese es el diagnóstico, tenemos un problema. Primero porque el Estado no es neoliberal, hay un problema conceptual severo, pero además es no asumir responsabilidades de la coyuntura de los últimos años, del proceso anterior, ya que hablamos de constitución, para enfrentar estos temas. Yo voy a creer, espero que sea así por el bien de Chile, y en ese sentido celebro que podamos, las 4 listas que vamos a elegir probablemente consejeros, más aquellos que provengan del padrón de los pueblos originarios, desde el principio mantengamos un ambiente, lo creemos desde el primer día, de diálogo, de respeto, de intentar construir una constitución que sea fruto del consenso, que reconozca derechos y libertades, que celebre la diversidad. Ese es lo y ojalá se mantenga esa definición dialogante que ha planteado acá la candidata de Convergencia Social. Sí, bueno, vamos a entrar en materia, pero antes de eso hay que darle la palabra ahí a María para que pueda replicar lo que plantea el candidato Núñez. María. Muy brevemente, no quiero ahondar más en esto porque me parece que es una polémica que no va a hacer lo que me interesa más en este debate, que es dirigirme a las personas y plantear cuáles son las propuestas para este nuevo proceso constituyente, pero simplemente aclararía que si quiere conocer más acerca de mi trabajo como académica, yo creo que ahí está la prueba de que soy una persona dialogante. Me vengo sometiendo al escrutinio de mis colegas hace mucho tiempo. Tengo un doctorado en Derecho que habla de ello, así que simplemente por ese lado me gustaría dejar en claro que lo que más tengo probablemente es capacidad de diálogo, capacidad de ponerme de acuerdo, capacidad de someterme a la crítica. Sobre todo, yo creo que eso es algo súper importante para este momento y voy a repetir que nosotros como coalición, como Convergencia Social, somos un partido que tiene vocación popular. Y eso quiere decir que cuando el pueblo habla, nosotros escuchamos. Cuando el pueblo habló el 4 de septiembre, nosotros escuchamos y estamos no cambiando todo lo que pensamos, pero sí viendo la manera de dialogar con ese pueblo y de entender sus necesidades y sus valores y no caer en pequeñeces ni en chimuchinas, digamos. Bueno, para ir entrando ya en los contenidos de la nueva Constitución, hay un debate bien interesante respecto del rol del Estado en la nueva Constitución. Sabemos que una de las bases constitucionales de los llamados o conocidos bordes tiene que ver con el Estado social de derecho, pero esto ha sido matizado, relativizado al interior de la comisión experta.
hay un consenso, yo por lo menos no he escuchado a ninguno de los integrantes de esta comisión, de que el sector privado puede participar de la provisión de derechos sociales. El debate es bajo qué régimen debiera ser, si en un régimen público, ¿no? Lo que está pasando, por ejemplo, ahora el debate en relación a salud, si es que debiera estar la posibilidad de decidir en qué régimen, digamos, participar, si es a través del público o el privado. Algunos dicen que esto sería una constitucionalización de las ISAPRES. Y esto obviamente se contrapone un poco con la idea del Estado social de derecho. Ahí, Marco Antonio, preguntarte cómo ves este debate que va a cruzar varios temas y es bien relevante, la verdad. Sí, esta es una pregunta clave. La definición concreta en el texto del Estado social y democrático de derecho. Y un ejemplo muy útil para analizarlo es la salud. Evidentemente esto es una definición personal, una definición de lista ideológica, tiene que ver con la historia del país, tiene que ver con la eficiencia, tiene que ver con condiciones de generar mayor solidaridad. La provisión de derechos sociales debe ser mixta. Esta es mi definición global, este es el titular. Sí, mixta. Públicos y privados se complementan, son capaces de coordinarse, el Estado supervigila en algunos casos, en algunos otros casos provee, pero antes de abordar cualquier forma de provisión de un derecho social en salud, debiese ser mixto. Entendamos, por ejemplo, que el bono FONASA, que antes era el bono Sermena, es un voucher, es un subsidio a la demanda que es un derecho popular, ya que estamos hablando de vinculación con lo popular, asumido hace 60 años en Chile. Tiene que ver con yo voy con mi bono, sí, me sirve en el hospital para que me atienda un especialista en un contexto de provisión pública o también en un contexto de provisión privada, el bono para ir donde el doctor. Yo creo que lo que se requiere en salud es reconocer la posibilidad de que en el aseguramiento de salud, que es una de las funciones relevantes, FONASA, ISAPRES, seguros complementarios, podamos en un plazo, ojalá razonable, a la mancomunidad, porque eso es más eficiente, además tiene condiciones de mayor solidaridad, de aquellos fondos que provienen del 7% de cotización, del aporte de los trabajadores, con mayor aporte fiscal, que es otro de las fuentes relevantes de financiamiento. Pero la provisión, es decir, el contacto con las y los pacientes, evidentemente tiene que mantenerse privado. Para que eso ocurra, además, algunos plantean, bueno, naturalmente FONASA. Yo creo que FONASA no es capaz. FONASA, como seguro público, debiese convertirse en una instancia muy distinta a la que conocemos, mucho más profesional, con sus directivos nombrados de la alta dirección pública e incluso con autonomía de gobiernos de turno, básicamente como el Banco Estado, con condiciones de operación financiera y logística a través del país para dar cuenta de un seguro eficiente, como por ejemplo en Corea del Sur, evidentemente. Este va a ser un debate muy intenso, yo lo adelanto, para aquellos que seamos electos, ojalá sea el caso en la quinta región, porque va a dar cuenta no solo de una solución a la coyuntura actual, de la crisis de la ISAP, sino cómo transitamos a integrar dos sistemas de aseguramiento y de provisión de manera inteligente, mirando al futuro, usando la inteligencia artificial, la telemedicina, la prevención, haciendo que se combinen inteligentemente el sector público, el Estado, cumpliendo su rol, y también el sector privado, desde el punto de vista de las instituciones y los trabajadores de la salud, desde la perspectiva de prestadores desde el sector privado. Marco Antonio, muy brevemente, porque luego le voy a dar la palabra a María y le voy a preguntar lo mismo. ¿Esa propuesta es compatible con el Estado social y democrático de derecho? Es que absolutamente. ¿Ya? Algunos ideológicamente confunden el Estado social democrático de derechos con el Estado, ¿sí? Como lo repito, porque es impactante, es como confundir los problemas de gestión con el Estado neoliberal. Es más, es necesario para la provisión eficiente, efectiva, para el crecimiento programado año a año, mientras el país crece y existen más recursos, de una complementariedad público-privada. A mí me parece evidente, está la
experiencia con las políticas públicas comparadas en países occidentales que dan cuenta de esa realidad. Intentar hacer sinónimos a el Estado de el concepto al que aspiramos mayoritariamente, creo yo, de un Estado social y democrático de derecho es un error. Tenemos que ser capaces de reconocer en varios aspectos de la seguridad social, particularmente en salud, que es un muy buen ejemplo, la participación del sector privado como ha sido históricamente en nuestro país. Uh-huh. Bueno, María, ahora a ti la pregunta que te hacía Montserrat y la que le hacía Marco Antonio. Ya, a ver, para aclarar primero, yo creo que hay que informar a la ciudadanía respecto de que esta cuestión acerca de si pueden o no participar agentes públicos y privados está ya resuelta. Eso es súper importante, porque se está planteando un debate que no es un debate. El Acuerdo por Chile establece expresamente que la nueva Constitución debe tener, primero, una cláusula de Estado social, segundo, que sean progresivamente establecidos, tercero, que se provean con responsabilidad fiscal, y cuarto, que puedan proveerlos tanto agentes públicos como privados. Entonces, eso ya está en el Acuerdo por Chile, es decir, en las bases institucionales y fundamentales, los 12 bordes que le llamaban. Y creo que eso es importante para darle tranquilidad a la ciudadanía. Y no es el punto que está en discusión, me parece a mí, porque nadie, creo yo, al menos de lo que he escuchado a la comisión experta, que le ha dado mucho seguimiento a lo que están discutiendo, ha planteado que hay que transgredir los bordes. Lo que se está planteando es cómo se da esa coordinación. Eso es importante, ¿ya? Y el cómo se da es donde se da el problema, porque acá la derecha está planteando que un Estado social implica al mismo tiempo, como una cosa bien rara, un Estado subsidiario. ¿Qué quiere decir eso? Que la manera en que se da la división de competencias entre públicos y privados implica que el Estado solo puede participar allí donde los privados no quieren o no pueden desarrollar una actividad. Y eso es problemático porque nos deja sometidos al arbitrio de que los privados decidan en un ámbito determinado y no le da al Estado la capacidad suficiente para intervenir donde las personas lo necesitan. Es importante. Nosotros estamos postulando que el Estado puede intervenir, es decir, que pueda proveer, que pueda ayudar ahí donde las personas lo necesitan. ¿Ya? Ahora, yendo al tema salud, me parece que la pregunta fundamental acá es cómo mejorar el sistema de salud, cómo mejorar finalmente la salud de las personas, el acceso de las personas a la salud. Entonces creo que hay una cuestión fundamental, primero, que tiene que ver con el deber del Estado de hacerse cargo de acciones de prevención de las enfermedades, sobre todo crónicas, ¿verdad? Yo creo que eso es súper importante y esto va en línea con las observaciones que ha hecho reiteradamente la OCDE, por ejemplo. En segundo lugar, me parece que hay que avanzar en la consagración de una garantía a la atención sanitaria universal de ciertas enfermedades en la línea de lo que se ha hecho con el auge. En tercer lugar, me parece que garantizar un principio de eficacia respecto de lo que ocurre a nivel del sector de la salud. Me parece que es posible y necesario que se mejore la ejecución de las acciones de la salud y en este sentido hay que buscar, como les mencionaba antes, esta confluencia de instituciones públicas y privadas, pero siempre teniendo presente qué es lo que finalmente va a ayudar mejor, va a llegar de mejor manera a las personas, ¿ya? Creo que ahí va a ser súper importante el establecer premisas a nivel constitucional. Obviamente a nivel constitucional no podemos regular todo, pero es importante establecer algunas cuestiones básicas. Y por último, desde la perspectiva de la cobertura de la atención médica, yo creo que es importante hacerse cargo de este problema FONASA y SAPRES, ¿verdad? FONASA hoy día cubre cerca del 78% de la cobertura de atención médica y las ISAPRES cubren alrededor del 17-18%. Y por lo tanto es importante establecer bases mínimas de calidad y de aseguramiento de los recursos, de manera que esto produzca una mejora en básicamente el sistema de salud, ¿ya? Entonces me parece que hay que avanzar en ese sentido y me parece sobre todo que hay que avanzar en el sentido de convertir a FONASA en un agente competitivo en el mercado, ya que pueda aparecer realmente como una alternativa fuerte frente a las instituciones privadas.
Yo creo que también eso es algo que pensar en varios, no solamente en el ámbito de la salud, que tiene que ver con que, por lo menos mi mirada y nuestra mirada, tiene que ver con que desde luego que va a haber provisión pública y privada, pero lo importante donde hay que hacer hincapié es en fortalecer la provisión pública de los servicios públicos, de los derechos sociales, y por otra parte, allí donde se provean perspectiva privada, es necesario que su fiscalización sea fuerte. Bueno, tenemos que irnos a una pausa, nos quedan hartos temas pendientes para que los sigamos abordando a la vuelta de este breve corte. Vamos, nos separamos unos segundos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Claro que sí, son las 9:03 de la mañana. Continuamos en Radio Análisis, en este foro que hemos concebido especialmente para escuchar las propuestas de dos de los candidatos que a su vez son representativos de dos listas al órgano constituyente que va a terminar de completar sus integrantes por la vía de la convocatoria democrática electoral universal el próximo domingo 7 de mayo. Estamos con Marco Antonio Núñez del PPD y con María Pardo de Convergencia Social. Bueno, cualquiera que conozca la región de Valparaíso, que haya vivido, como vivió Montserrat, como viví yo, sabemos que el gen o la pulsión descentralizadora es muy importante, ¿no? Que el regionalismo es una cuestión que se vive políticamente a flor de piel. Y la propuesta anterior, la que se votó en contra el 4 de septiembre del año pasado, tenía mucho de eso, mucho poder a las regiones, también mucho poder a los pueblos originarios, y hubo quienes juzgaron que en nombre de esa descentralización del poder se estaba afectando esta concepción
del Chile unitario, ¿no? Y es por eso que el concepto de Chile unitario aparece muy fuertemente destacado en el nuevo acuerdo. Pero bueno, ya que ustedes están viendo el tema desde una región regionalista, se entiende el espíritu de la redundancia, quería preguntarles cómo ven entonces que debería abordarse ese tema en el nuevo texto constitucional. María. Ahí está muteada, ahí sí. Muchas gracias. Mira, yo creo que, bueno, acá hay que tener presente que, como tú bien dices, está el contexto de lo que pasó con la convención y está lo que dice el acuerdo al respecto. El acuerdo dice que el Estado de Chile es unitario y descentralizado. Entonces acá tenemos esta dualidad, ¿verdad? La tradición constitucional chilena ha demostrado una fuerte preferencia por el Estado unitario y pareciera ser que eso es lo que le hace más sentido a las personas. Entonces, yo creo que nos quedamos con eso, está en el Acuerdo por Chile. Sin embargo, sabemos que la forma unitaria puede dar lugar efectivamente a una estructuración de unidades subnacionales con cuotas de descentralización. Esto es desde la perspectiva de la administración, tenemos organización regional y comunal. Esto es súper importante desde la perspectiva de quienes vivimos en regiones, que tenemos una relación un poco compleja con el centro, ¿verdad? Y mientras más quizás nos alejamos del centro de Santiago, parece que hay más problemas. Y bueno, yo simplemente me gustaría recordar que en la versión original de la Constitución del 80, este texto era fuertemente contrario al empoderamiento de las regiones, las comunas, de los territorios. Y sin embargo, en las reformas que se empezaron a efectuar desde la transición democrática, se ha ido abriendo paso paulatinamente a la posibilidad de contar cada vez más con una efectiva descentralización. Yo creo que eso es importante destacar, esa evolución que ha tenido la historia constitucional de Chile y que se ha dado por medio de reformas constitucionales. Las últimas son las de 2009 y 2017, que me parece que son súper relevantes porque el marco constitucional que tenemos hoy vigente, que está consagrado en el capítulo 14 de la Constitución, muestra bastantes mejorías. Todavía no alcanzamos ver todos los resultados que pueden tener porque la última reforma es bastante reciente. ¿Ya? Entonces yo creo que sí o sí tenemos que proteger las ganancias en términos de descentralización de lo que ya hemos avanzado en materia de reformas y sin embargo también es importante seguir avanzando en otros aspectos que nos van a permitir tener un mejor sistema de descentralización desde la perspectiva administrativa, por supuesto dentro del contexto de un Estado unitario. Entonces, ¿qué me parece importante tener presente? Como voy a mencionar un par de cositas. Lo primero dice relación que no basta con radicar poderes de decisión a niveles subnacionales, es decir, regionales y comunales, sino que también es necesario pensar cómo esto desafía los sistemas de fiscalización que ya tenemos. Porque los sistemas de fiscalización que hoy día tenemos están pensados o han sido pensados en el pasado para supervisar la actuación del Estado en el nivel central, es decir, la actuación de un Estado muy centralizado. Entonces hay que pensar el cómo diseñamos un sistema que no solamente implique transferencia de competencias a los niveles regionales y comunales, sino también que haya efectiva descentralización en cuanto a el control, la fiscalización legal y financiera para que podamos tener un sistema bien articulado. Eso me parece fundamental. Y por otra parte, es súper importante tener presente que yo creo que hay que dar una discusión respecto de cómo funcionan efectivamente estos mecanismos que ya existen en la Constitución, que son mecanismos de redistribución económica entre las distintas unidades territoriales. Estoy hablando del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y del Fondo Común Municipal. Estos fondos tienen ciertos criterios para la distribución de recursos que yo creo que podríamos plantear revisarlos para obtener una mejor distribución al final del día de los fondos entre regiones y entre comunas. Me quedaría con esas dos cositas, tengo quizá un par, pero me gustaría... Eso resume bien el argumento general. Sí, Marco Antonio, quiero solamente agregar a lo que planteaba María la pregunta respecto, que esto ya es más contingente quizás, sobre la figura de los delegados y delegadas presidenciales.
Sabemos que hay una promesa del gobierno del presidente Boric de transitar, por lo menos a eliminar esta figura y traspasar las atribuciones a los gobernadores, que son las autoridades electas, pero hay un debate respecto con las atribuciones respecto a la seguridad pública. Y ahí preguntarte cómo ves eso, ¿no? Porque, claro, una cosa es que se traspasen las competencias y atribuciones, pero el tema de la seguridad y el orden público, que es una facultad indelegable del gobierno central, podría tener también sus complejidades si es que esto pasa a los gobiernos regionales. ¿Cómo ves eso también? Yo creo que este es un tema clave y yo quiero hablar desde la experiencia más que desde la disquisición teórica. ¿Por qué? Me tocó ser intendente durante 2 años de la región de Valparaíso, región en la cual nací, he estudiado y he representado en el Parlamento durante varios periodos. En un momento de cambio en los conceptos de gobierno regional y de atribuciones de la intendencia. Esto fue a principios de siglo, en los años 2000. Yo creo que nosotros tenemos que dividir en Chile las regiones en 3 para entender los problemas del centralismo. La primera es la región metropolitana, la mitad de la población, el poder establecido. Es un tema aparte que es donde se generan los problemas respecto del resto que es la mitad más uno de los chilenos. Pero básicamente hay 2 tipos de regiones. Regiones extensas, la quinta región de Valparaíso tiene el 10% de la población nacional, son casi 2 millones de personas, extensa más en su extensión territorial, similar a la región del Biobío que ya se dividió respecto de Ñuble y por lo tanto resolvió parte de su problema de extensión y concentración de población. Distinto a Tarapacá, distinto a Aysén, que son enormes extensiones pero con básicamente un centro urbano que es la capital de la región. Un doble problema. Es una región urbana muy importante, no tiene al gobierno central presente y que además se intentó resolver el problema de el financiamiento a través del FDNR, el empoderamiento de los gobiernos regionales, y ambas figuras, yendo directamente a la pregunta, hace ya algunos años atrás, el gobernador regional electo por primera vez y el delegado o delegada presidencial. Desde la quinta región este modelo nuevo es un fracaso. Es un fracaso porque hay un doble centralismo. Los que viven fuera de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, el conurbano más importante, sufren con mayor fuerza ahora un doble centralismo de Santiago, de la región metropolitana y de Valparaíso. Y eso se expresa en que Petorca, San Felipe, Los Andes, hasta Marga Marga, hasta los límites de Marga Marga, pasando por Quillota y San Antonio, en términos de el financiamiento, el poder de decisión, la presencia de autoridades, se reduce su poder respecto a lo que ya teníamos antes, porque además hemos tenido mala suerte, y hay que decir las cosas como son. Yo veo a Claudio Rego en la región metropolitana intentando ser proactivo en los momentos donde hay que enfrentar la crisis de seguridad que contrasta con el gobernador regional electo en nuestra región. Básicamente que viene un movimiento social, se centró en los temas de agua, y lo que tenemos es una hostilidad con todo el sistema político, incluido el gobierno y el Frente Amplio, que es donde proviene originalmente. Y esto se agrava además con que tenemos en la quinta región de Valparaíso una delegada presidencial que ha estado tremendamente ausente. Ha sido uno de los problemas de gestión a la que se ha hecho referencia por la falta de experiencia básicamente y por problemas ideológicos. Y eso se termina de agravar con la presencia de alcaldes como Jorge Charpe. Entonces, para resolver esto, tenemos que diferenciar entre regiones. Y las regiones como Biobío, Valparaíso, probablemente Maule, van a requerir una estructuración de sus autoridades, de la distribución del poder y del financiamiento directo de FNDR, distinto, creo yo, de otras que son mucho más menos pobladas y que mantienen problemas mucho menos agudos de seguridad ciudadana, por ejemplo. Bueno, respecto a lo que planteaba Marco Antonio, y me voy a... Quería llevarlos a otro tema, que es el tema de
que es precisamente el tema de las campañas, que no es estrictamente constitucional, pero tiene que ver con cómo se relaciona este proceso con la ciudadanía. Uno entiende que estamos hablando en el tiempo presente y entiende que estamos hablando en el espacio político, ¿no? Pero al mismo tiempo lo constitucional no es necesariamente coyuntural o no es coyuntural, ¿no? Ahí quería preguntarles cómo se debe resolver ese dilema, y por eso digo que ahora yo me voy a hacer cargo de lo que voy a decir. Las campañas hablan bien poco, y esto transversalmente, de aquello de lo que yo estimo que deberían hablar, que es de las propuestas constitucionales, ¿no? Y parecen más bien a ratos campañas de diputados o de senadores que de redactores de una carta fundamental. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo debería ser, en opinión de ustedes, la relación entre la constatación de que efectivamente hubo una elección política en un momento presente con el hecho de que estamos hablando de un proceso que debería proyectarse en el país por, qué sé yo, 20, 30, da lo mismo cuántos años, pero digo, largo plazo, ¿no? María. Muchas gracias. Mira, estoy muy de acuerdo con lo que tú planteas. A mí como constitucionalista no me gusta mucho, no me gusta nada que las candidaturas parezcan candidaturas a otra cosa, diputado, senador, alcalde, no sé, pero no a quienes van a redactar la nueva constitución. Yo me tomo muy en serio esta candidatura como lo que es una candidatura para diseñar la institucionalidad del país. De eso se tratan las constituciones. Las constituciones se tratan de cómo se diseñan las instituciones que ejercen los principales poderes del Estado y que delimitan otros tipos de poderes muy importantes para la sociedad. Y siempre que puedo lo trato de aclarar, porque creo que de repente se está jugando un poco con la ciudadanía, tratando de poner otros temas sobre la mesa, y se está jugando a confundir a la ciudadanía. Yo no quiero confundir a la ciudadanía, yo quiero ser bien clara, siempre lo soy, en decir, esto no es materia constitucional, este es un debate que podemos dar, pero lo podemos dar en materia de lo que dice relación con la ley, lo que dice relación con el reglamento, pero dejemos las cosas claras y tengamos total claridad respecto de cuál es la pega que tenemos que hacer como consejeros constitucionales. Entonces, simplemente eso, yo comparto la crítica y por lo menos hago eco de eso desde lo que yo soy capaz de hablar y de establecer. De hecho, tenemos un programa bien serio de propuestas constitucionales específicas, un programa que también me parece bastante pedagógico. La versión final, porque lo hemos estado revisando también, lo hemos sometido a la crítica de amigos, colegas constitucionalistas y otros especialistas del derecho. Ya está en el horno la versión revisada del programa, así que los invito porque entre mañana y pasado va a estar publicado en mis redes, y yo creo que eso es algo súper importante, el decir, mira, acá estas son las cosas que podría regular la Constitución, en estas cosas pues tenemos que mantener, o recomendamos mantener lo que ya tenemos. Sí, bueno, hemos dicho durante estos últimos días que en el caso de la franja, que es lo más masivo en términos de propaganda, ha hablado poco de la nueva constitución o de propuestas, está muy enfocada en temas de seguridad, incluso el sexto retiro por ahí se aparece. Marco Antonio, ¿cómo has visto eso y cuál es tu crítica, autocrítica también al respecto? Bueno, no es solo esta campaña para elegir consejeros constitucionales, son las últimas campañas después de la reforma electoral, que se centran básicamente en el espectáculo, en el conflicto, en el conocimiento, independientemente de dónde venga, de la farándula, del deporte, del escándalo, el candidato, y que muchas veces resulta electo. Es cosa de analizar la actual Cámara de Diputados de 155 miembros. Algo de esto ocurre en esta elección, una elección corta, la gente no está completamente sintonizada, se ha votado muchas veces en el último periodo, y yo espero mantener, como se plantea acá, como lo dice María, el foco, el centro, en que el objetivo central es construir un texto, una constitución que sea producto del acuerdo, que haya un ambiente de debate, de escuchar al otro, de construir acuerdos que sean sólidos. Se requieren 3/5, yo creo que lo vamos a lograr con otros actores políticos,
pero además que seamos capaces, en lo que corresponde, de desligarnos de la coyuntura. Porque ¿cuál es la realidad? Tanto la Constitución del 80 como la anterior, que sufrió un rechazo en septiembre, como esta, provienen de la coyuntura más vital, ¿sí? La del 80 fue impuesta, fue reformada muchas veces. ¿Para qué decir el esfuerzo del estallido? No hay que cerrarlo. Y esta es una consecuencia también de ese proceso que esperamos cerrar. Y aquí yo quiero valorar, y nosotros nos tomamos en serio, la existencia del Comité de Admisibilidad. Juega un rol. Ahí está Claudio Grossman, que probablemente debe ser de los expertos más importantes en la historia de Chile, que proviene de nuestra región, decano de universidades en Estados Unidos, un experto de verdad. Lo mismo respecto de la comisión de expertos, los 24 hombres y mujeres, la presidenta proviene de nuestro sector político, también es una destacada constitucionalista, y creo que están jugando su rol, y eso está absolutamente, creo yo, resguardado. Por eso que yo miro también con cierta sospecha, distancia, cuando se pone por delante para ser electo, el que yo soy, provengo de la disciplina del derecho y particularmente del derecho constitucional. Porque en el esfuerzo anterior de los 155, me parece que había más de 50 abogados, la mayoría de ellos ligados al derecho constitucional. Y no fue garantía de éxito, ni siquiera fue garantía de un debate de altura. No, ahí está el resultado, no lo digo yo, lo dijeron millones de chilenos el 4 de septiembre al rechazar el texto. Ahora, Marco Antonio, lo que más se decía era todo lo contrario, porque la gente que estaba ahí no tenía idea de Constitución, que cómo podía haber una dueña de casa que se disfrazaba escribiendo la Constitución, un dinosaurio azul y cosas por el estilo. Sí, es que eso es bien interesante, porque yo no responsabilizo al dinosaurio azul, ni tampoco a la tía Pikachu, ni siquiera hay responsabilidad desde la derecha extrema de esta constituyente que gritaba permanentemente, intentaba sabotar el proceso, y ni siquiera, menos mal que no me acuerdo cómo se llama. Pero personas que sabían, como Fernando Acta, como Pasa y Viera, que son de nuestra región, que siguen a la Universidad del Paraíso, que son abogados, que son expertos constitucionales y que dieron el soporte jurídico a ese intento de refundación. Entonces, es como bien peligroso, porque claro, ahora nosotros culpamos, yo creo que de manera bien como simplista, a disfrazados o a aquellos que no tenían formación, pero detrás tuvieron, y están descritos, hay libros muy interesantes que describen el detalle del día a día, especialistas en derecho constitucional que avalaron esa conducta y que le dieron un sostén jurídico. Uno empieza a sospechar, por lo tanto, varios de los que estamos acá probablemente, yo tengo también un doctorado, no me gusta exhibirlo, me costó harto obtenerlo, no fue en Chile, eso no es garantía de nada, aquí tiene que haber experiencia, capacidad de diálogo, distintas visiones, ojalá que provengan de distintas disciplinas, pero básicamente inspirados por la vocación de querer a nuestra región y aportar a construir el consenso y los acuerdos. Yo creo que eso es la base de lo que vamos a vivir entre junio y diciembre, más allá del conocimiento empírico que ya está garantizado, creo yo, por el borrador que vamos a recibir de los 24, donde a lo menos los que nosotros nominamos, nuestros parlamentarios desde el Congreso, cuentan con los antecedentes de trayectoria, formación y reconocimiento académico en la disciplina de Derecho Constitucional como corresponde. Yo creo que vamos a tener que revisar también en nuestro país quiénes se dicen expertos en Derecho Constitucional. A veces algunos tienen diploma, un magíster, y a partir de eso dictan cátedra en situaciones que ingenieros, médicos, abogados de disciplinas, que no son profesionales, pero que tienen experiencia, que es lo que tenemos que valorar después de un año. Se valora mucho más la experiencia en los temas públicos, en la generación de políticas públicas y por lo tanto una constitución que puede hacer un aporte en un contexto de contribución serena, seria, responsable, buscando los acuerdos, que yo creo que es la clave que va a definir el destino de este segundo intento a partir de junio de este año. Sí, bueno, le vamos a dar la palabra a María para que se refiera a lo que decía Marco Antonio, pero yo les quiero proponer brevemente un último tema para que se refieran en un par de minutos, ojalá cada uno,
sobre los cambios en el sistema político, que hay elementos bien interesantes. Está, bueno, el límite no solamente a la reelección, sino que un presidente pueda postularse un máximo de 2 veces, con lo que ya quedaría fuera por lo menos la presidenta Bachelet y el expresidente Piñera. Hay cambios, por ejemplo, respecto de si es que a un parlamentario renuncia, lo expulsan de un partido, pierde el escaño. Está que ha llamado harto la atención, el umbral del 5% de representación, donde varios partidos quedarían fuera, por lo pronto Convergencia Social y el PPD. Ahí, María y Marco Antonio, pedirles una reflexión respecto de esto, porque vivimos una crisis política y también de gobernabilidad. O sea, el gobierno que venga, sea del color político que sea, le va a ser muy difícil gobernar y hay que tomar medidas urgentes respecto de esta materia. Ahí pedirles una opinión al respecto, si están conformes con lo que se está debatiendo, si agregarían algo más, sacarían. Bueno, María, la palabra es tuya. Muchas gracias. Primero, respecto de lo que señala el candidato Núñez, simplemente diría que yo en ningún caso he dicho, y ojalá que no se interprete, que nadie más pueda aportar constitucional. A mí me parece que hay una gran variedad de personas que desde sus distintas especialidades o experiencias, desde luego que pueden aportar. Ahora, desde luego que cuando yo hablo de mí misma, me parece que una de las cosas que puedo aportar, porque tengo otras, pero no las voy a mencionar ahora todas, tiene que ver con mi expertise en el derecho constitucional y lo que he estudiado. Pero para pasar al tema que más me interesa hablar, que es sistema político, que yo creo que ahí hay temas súper interesantes y cuestiones muy relevantes que ha planteado la comisión experta. Me parece que, bueno, varios de los cambios dicen relación con esta relación que hay entre el sistema de gobierno, es decir, la relación entre poder ejecutivo y poder legislativo, y los partidos políticos como canales formales de representación. ¿Ya? Yo creo que obviamente sabemos que en los últimos años han habido muchas críticas en contra de los partidos políticos, y sin embargo los partidos políticos siguen siendo la manera en que logramos hacer funcionar el sistema de democracia representativa. Al menos yo no conozco otra manera que no sea a través de un sistema de partidos. Por lo mismo es necesario tomar las medidas a nivel constitucional que sean necesarias para sanar ese sistema de partidos. Yo creo que eso es lo que se está planteando un poco con este umbral de representación. Este umbral de representación viene del diseño del sistema alemán y yo creo que es una idea bastante novedosa para Chile, por lo que significa, porque en el fondo lo que se propone acá es que este umbral de representación al final del día logre disciplinar el trabajo legislativo, ¿ya? En el fondo facilitar el trabajo parlamentario, y no solamente eso, tender a fortalecer el sistema de partido en el sentido de mejorar su desempeño, precisamente porque lo que hace al final del día es llamar a los partidos a trabajar juntos, a dejar de lado sus diferencias, a revisar si es que vale la pena seguir siendo un partido pequeño o si sería una buena idea unirse. Y yo creo que eso es súper importante. Ahora, también me parece súper importante que quizá a nivel constitucional se hable un poco más acerca de otras cosas que es relevante tocar a nivel constitucional respecto a los partidos, que dice relación con establecer ciertos estándares constitucionales de lo que se requiere para asegurar su democracia interna. Hoy día, en la Constitución del 80, hay un mandato a que los partidos vayan a asegurar su democracia interna, pero los criterios no están a nivel constitucional y yo creo que es bien relevante fomentar su desarrollo orgánico. Hoy día tenemos partidos en los que no están surgiendo suficientes liderazgos nuevos. Eso es algo que se puede fomentar a través de fomentar el desarrollo orgánico, sobre todo en el ámbito local y no solamente en el ámbito nacional y regional, como lo hace la regulación actual. Y por otra parte, otra cuestión que me parece súper relevante en la perspectiva del sistema político dice relación con la paridad. Yo creo que las normas de paridad en la integración de los órganos colegiados del Estado
sobre todo de aquellos que son elegidos democráticamente, es fundamental. Me parece que es una discusión que ya está muy instalada, que habla de un avance en la dirección correcta para asegurar los derechos de las mujeres, la participación política de las mujeres. Creo que todavía vivimos en un contexto en que las mujeres no ocupan suficientes cargos de relevancia política, no tienen suficiente liderazgo político, y eso es en parte porque el diseño y la integración de los órganos no acompaña, y eso se resuelve con la paridad, pero también en parte porque estas instituciones mismas no invitan a la participación de las mujeres. Ese es un tema mucho más grande que a mí me gustaría dejar simplemente planteado, porque yo creo que hay que empezar a pensar mecanismos institucionales que nos permitan invitar a las mujeres a formar parte. Hoy en día se vive mucha... Déjame un segundito. Hoy en día se vive mucha violencia política a nivel de las instituciones del Estado, a nivel de los partidos políticos. Eso es algo que probablemente el candidato Núñez conoce, porque ha habido bastantes polémicas en ese sentido. Y yo creo que es algo en lo que hay que trabajar, hay que tomárselo muy en serio para que deje de pasar, y eso habla de que tenemos que pensar en un diseño institucional y no solamente en declaraciones de buenas intenciones. Sí, gracias María. Habitualmente no nos gusta interrumpir, pero a veces el tiempo nos lo hace imposible. De hecho ya estamos pasados con el tiempo. Marco Antonio, no quisiéramos ser injustos contigo en relación al tiempo que ocupó María para la última intervención, pero si puedes ser sintético, te lo agradeceríamos. La palabra es toda tuya. Sí, ¿se escucha bien? Perfecto. Ya, sí, yo creo que Chile vive una crisis, y parte de esa crisis tiene que ver con nuestro régimen político. Después de una era de gobiernos transformadores, básicamente 24 años de lo que fue la nueva mayoría, la concertación, lo que tenemos ya hace un tiempo largo es que una coalición que gana no logra proyectarse, y gana la oposición desde Bachelet 1. Viene Piñera, Bachelet, Piñera, ahora Boric. Por lo tanto, eso coincide con que además no hay mayoría parlamentaria, y tenemos décadas ya en las que no es posible que un proyecto que ganó la elección pueda implementarlo, porque hay trabas desde el propio Parlamento. Eso tenemos que resolverlo, y son muchas las cosas que apuntan a ese problema. El primero, la segunda vuelta presidencial, con este multipartidismo, con partidos que no están validados, genera, por ejemplo, el drama de la última elección. Yo cuando vi llegar a Gabriel al Congreso, y conocía ya previamente a José Antonio Kast, y los que protagonizaron la segunda vuelta, no vi... Sí, tenemos algunos problemas ahí para escuchar a... En un contexto de democracia moderna, donde se tiende a que grandes coaliciones representativas tienden a la moderación al centro, como ocurre en la mayoría de los países parlamentarios, en este caso europeo, estamos muy lejos de eso. Ni Kast se hubiera ganado, tendría condiciones de gobernabilidad como hoy no las tiene el gobierno de Gabriel Boric, y tiene que recurrir a una coalición que no lo respaldó en primera vuelta para poder gobernar. Y eso tampoco queda claro qué ocurre en la práctica con los parlamentarios. Hay indisciplina. Los últimos días han sido escándalos. Los propios parlamentarios de los partidos del presidente votan en contra, y ya no hay ningún pudor al respecto. Quedan 3 años, ojalá que no siga siendo así. Eso debe ser reformado profundamente. Paridad, límite para la existencia de partidos, la capacidad que tengamos de combinar presidencialismo, pero desconcentrando, donde haya, ojalá, la posibilidad de atenuar el poder presidencial, que sea distinto al que tenemos ahora, en términos de su origen y de los incentivos que hay para concurrir a una elección parlamentaria por parte de las personas, y sanciones para aquellos que se cambian de partido o pasan a la independencia por las razones no entendibles como lo hemos visto hasta ahora. Yo creo que hay esperanza de que la reforma del régimen político nos conduzca a una era de estabilidad, de crecimiento, de entendimiento, y que el que gane la elección pueda
plasmar en la realidad su programa, chilenas las que juzgarán en la siguiente elección si pueda continuar o no. Yo creo que es parte de nuestra crisis el sistema político electoral, el estado de los partidos, y es un avance escuchar ahora de que los partidos son importantes. Nosotros dimos una pelea enorme en el apruebo para reformar, porque se hablaba de movimientos sociales y los territorios, todo este lenguaje novedoso que hemos conocido por parte básicamente del Frente Amplio, y eso es lo que venía en el texto rechazado. Ahora se reconoce el rol de los partidos, y yo creo, y esto ya es un deseo y trabajaremos para ello, que en un futuro a lo menos la centroizquierda vuelva a reagruparse en lo que ya no es una coalición, como fue la concertación de la nueva mayoría, sí. Marco Antonio, sino en un partido. Sí, tenemos que llegar al final, Sí. Pero creo que alcanzamos a escuchar lo medular de tu argumentación. Creo que lo sustantivo quedó dentro de la transmisión y no fuera. Agradecer a Marco Antonio Núñez, candidato del PPD, a María Pardo, candidata de Convergencia Social. Con Montserrat nos vamos a la pausa y a la vuelta va a estar Diana Porras con ustedes y con más conversaciones. Vamos y volvemos.